Juan Carlos. Por favor, pido ahora a Daniel Fernández. Habrá una mesa redonda sobre nuevos entrantes. Daniel Fernández, socio de Riesgos y Analíticas de Grant Thornton, que me acompañe y presente a los próximos ponentes. Gracias, Daniel. Vale, pues vamos dando entrada a los ponentes, si queréis. Alberto Calles, presidente no ejecutivo de MyInvestor. Ana Canela, CEO de Imagine, Grupo CaixaBank. Ramiro Iglesias, co-founder y CEO de Crescenta. Y Pablo López Gil Alvarellos, director general de España y Portugal de Trade Republic. ¿Bien? Gracias. Muy bien, pues nada, si hablamos desde luego de nuevas formas de competencia, nada mejor que empezar con un panel y un grupo como el que tenemos aquí. Un dato voy a dar nada más, pero en todas las estadísticas, ya hablamos de España, neobancos, barra fintech, con tu permiso, capturan cerca de una cuarta parte del mercado de clientes, ¿vale? Esto evidentemente se puede medir particulares, si son digitales, si no son digitales, pero quedémonos con que todo lo que se ha hecho hasta ahora es llegar más o menos a una cuota de un cuarto, ¿no? Un 25-27% más o menos. Lo que ha liderado llegar hasta aquí, o dos de las palancas fundamentales, es esa experiencia de usuario, ¿no? De determinadas generaciones y la digitalización. Simplificando todo esto mucho, si me permitís. Y eso es donde estamos hoy. La cuestión y donde queremos hoy, que es una buena oportunidad para que nos arrojéis luz cada uno en vuestras determinadas entidades, ¿no? Es cómo veis qué va a pasar ahora, ¿no? O cómo estáis manejando, digamos, las herramientas para los próximos años, ¿no? En ese sentido, hemos voy a organizar las preguntas empezando por el cliente y la captación de clientes. Y si me permitís, empiezo, por ejemplo, con Alberto, ¿vale? Se ha evolucionado el proceso de onboarding, de captación de clientes, se persigue simplificar los procesos, evidentemente eso ha sido exitoso hasta ahora. La cuestión es, ¿cuáles dirías que son los hitos, ¿no? Que se han logrado y, sobre todo, cuáles son los retornos que habéis conseguido a la fecha? Gracias, Daniel, y bueno, gracias a los patrocinadores, a la Prensa Ibérica, Activos y Periódico, y a Grant Thornton también, por la verdad que estos foros son muy buenos, y a pesar de que nos han nublado lo de la OPA, como decían antes, hay que hablar de estas cosas, de la simplificación y de los retos. Yo lo primero diría, por entender el modelo de MyInvestor y llegar a la pregunta de los clientes, primero explicar el modelo de MyInvestor, que lo primero que tengo que decir es que MyInvestor es un banco. Entonces, aquí cuando se dice de competencia, yo lo veo más en la banca. Competencia dentro de la banca es un banco español a todos los efectos, con su ficha bancaria, y lo que pasa es que tiene un modelo de negocio. Primero, por supuesto, digital, pues oye, digital desde el inicio, porque con la nueva tecnología, y ha enfocado en que los clientes inviertan y ahorren. Nuestra visión es democratizar, porque además MyInvestor procede de know-how y experiencia de banca privada, democratizar los productos de banca privada para que con tickets muy bajos, incluso de €1, y con comisiones muy bajas, pues se pueda acceder al ahorro tan relevante que tiene que tener pues eso, las familias españolas principalmente, ¿no? Eso lo vemos así, lo vemos con una dimensión que el ahorro tiene que ser parte de tu presupuesto recurrente, probablemente mensual, en la medida que, con la capacidad que cada uno pueda, tienes que planificar el largo plazo. Y eso es un poco el mensaje que damos a nuestros clientes. Nosotros no hacemos
digamos, publicidad tradicional. Nosotros captamos mediante las redes sociales, mediante un programa muy intensivo de educación financiera, y ahí pues están entrando clientes principalmente jóvenes, de media entre 30 y 40 años, que con el boca a boca y con estas pues están entrando. Estamos entrando, además con mucho éxito, unos 700, 900 clientes nuevos al día. Orgullosos estamos en ese sentido también porque ya empezamos a ver que ese boca a boca de los clientes jóvenes pasa a la generación anterior, a los padres. Oye, que esto es muy amigable, que las comisiones son muy baratas, porque tú, mamá o papá, podéis también invertir. Ya estamos viendo eso y también nos hacen especialmente orgullosos. Entonces, ese es un poco el foco, lógicamente, y luego supongo que hablaremos, que además es el tema de simplificación, temas regulatorios, pues lógicamente en un mercado digital, pues tiene muchísimos retos, pero hay que ser amigable, tienes que tener un servicio muy bueno al cliente, y ese es nuestro reto operativo, sobre todo creciendo a los niveles que estamos creciendo. Pero la oferta de productos, las comisiones de los productos, es la gran fortaleza del core business, y es donde estamos enfocados, y los clientes están entrando por ello. Muchas gracias, Alberto. Ana, ¿puedes continuar con la respuesta? En vuestro caso, pues ¿cómo responderías? Siendo algo parecido, pero no igual, porque tenéis un grupo muy grande, ¿no? CaixaBank detrás. Y si puedes profundizar un poco la segmentación que hacéis, te lo agradecería. Sí, o sea, nosotros, pues como decías, ¿no? También somos propuesta 100% digital, y por ello la captación digital es, pues, al final nuestro motor de crecimiento, ¿no? Estamos creciendo más o menos a ritmo de 400.000 clientes al año, y cuando hablo de clientes hablo de personas con posiciones y con actividad en el banco. Y para nosotros un poco, ¿no? el hito principal ha sido el saber combinar bien el captar en un ecosistema multicanal, con una ejecución de creatividades muy bien implementada y también con una segmentación avanzada, ¿no? Y eso al final quiere decir pues, haber consolidado un mix de canales sólido que nos funciona, que nos permite atacar cualquier parte del funnel con una medición y con un retorno muy evidente. O sea, no invertimos nada que no sepamos que nos va a convertir en un cliente operativo. Luego tenemos una parte de haber evolucionado mucho en segmentación, ya no solo en el uso de variables de todo tipo, ¿no? Las demográficas, las de contexto, las comportamentales, ¿no? Y los modelos lookalike y modelos predictivos y todo lo que nos permite hoy la tecnología, sino también en la creatividad, ¿no? Y que las creatividades se adapten a esa segmentación, que eso también ha hecho que veamos la eficiencia de las campañas haber incrementado mucho. Y luego, por supuesto, el volver a la propuesta de valor, ¿no? Algo que creo que ha cambiado bastante la óptica en la que entendemos la captación de clientes, es que no la entendemos solo como el proceso de captar al cliente, ¿no? Lo vemos todo como un único objetivo, el comunicar y atraer, pero luego el convertir en el proceso, pero también el vincular y el iniciar esa operatividad en una época muy temprana, ¿no? Si vemos una gran diferencia en los clientes que abren la cuenta y empiezan a operar rápidamente, que es un cliente generalmente mucho más satisfecho, que tiene una buena experiencia y que es el que probablemente luego te recomienda, ¿no? Y esa es la otra gran parte de nuestra captación de clientes. Tenemos una afluencia de tráfico orgánico y de captación de clientes orgánica por recomendación que es muy elevada y que nos permite tener ese mix muy sano y equilibrado de lo que pagamos y lo que nos viene por recomendación y por satisfacción de cliente. Muy bien. Pablo, en tu caso, que quizás seáis más nativos digitales, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Sí, como bien dices, nosotros nacimos puramente como una aplicación móvil y seguramente los que estemos aquí presentes seamos los más jóvenes en España. Llevamos únicamente 4 años de operación, pero la verdad es que estamos muy contentos con estos 4 años. Hemos alcanzado ya más de 1 millón de clientes y creo que hemos sido una de las entidades que más rápido hemos alcanzado esa cifra. Y bueno, fuera un poco de las cifras, nuestras estrategias de adquisición de clientes son también puramente digitales.
Y también comparto con Ana lo que decía, que estamos viendo que casi más del 60% de nuestras adquisiciones vienen de manera orgánica. Y que poco a poco eso incluso se va incrementando, aún ya con cifras en las que nos encontramos de más de un millón de clientes. Y bueno, creo que es muy clave entender por qué la gente nos elige, sobre todo al ser una entidad pues, nueva, que no nos conocen y que bueno, la gente suele tener más desconfianza, pero nosotros nacimos con una propuesta muy sencilla, con la cual creemos que nuestros clientes de verdad generan riqueza con nosotros a largo plazo. Se ha hecho muy viral en España nuestra cuenta remunerada, que nos ha permitido pues, compartir siempre el 100% del tipo de interés del Banco Central Europeo con nuestros clientes sin límite, y eso se ha viralizado, pero gracias un poco a esa viralización también la gente ha entendido que a través de nuestra plataforma puede generar ese patrimonio a largo plazo con bajas comisiones. Y bueno, queda mucho aún por hacer. Creo que Banco de España a cierre de 2024 decía que la media de remuneración estaba por debajo del 0,20, cuando los tipos estaban muy por encima, y consideramos que tenemos mucho campo aún por crecer. Muy bien. En tu caso, Ramiro, y probablemente sea pues, la fintech más pura, ¿no? de los 4 casos que tenemos aquí, que tenéis vuestra propia plataforma tecnológica, le damos un giro a la pregunta, pero un poco en la misma línea. Es decir, ¿cómo conseguís que un negocio tan complejo como el private equity, ¿no? de repente sea 100% digital? ¿Cómo conseguís eso? Sí, pues me hace mucha ilusión que digas que somos la fintech más pura. Digo de los 4 ejemplos que y lo llevamos con muchísimo orgullo. Dicho esto, tomando un poco la palabra de Alberto, antes decía que 2 cosas que MyInvestor ha defendido. Bueno, una de la propuesta de valor original es digitalizar la banca privada, y luego uno de los claims es la formación financiera, pero que todo lo que han hecho de captación ha sido principalmente digital. En el caso de Crescenta ha sido muy diferente. Nosotros somos bastante más jóvenes que Trade Republic, incluso tenemos año y algo de vida, y en ese año y algo de vida nuestro negocio no es un negocio de volumen. Nunca diremos que tenemos millones de clientes, porque nuestro mercado objetivo en España es en torno a 1,5 millones de personas. Pero ese 1,5 millones de personas confía en nosotros de media en torno a 250.000 euros. Entonces, es un segmento con un poder adquisitivo alto y con un gran afán, un gran interés por invertir bien y generar patrimonio con nosotros. Pero una cosa que hicimos en Crescenta y que tomamos la decisión es con un objetivo, y era que la inversión y la gestión de tu patrimonio se convirtiera casi en un producto de consumo. O sea, es decir, que cuando tú tienes tu renta mensual o tu ingreso mensual, dentro de tus prioridades en el mes esté el pensar en cómo crear patrimonio y cómo invertir, decidimos hacer un marketing de consumo. Entonces, nuestro marketing, para nosotros los medios digitales, es como un funnel final, el bottom of the funnel para convertir, pero el top of the funnel lo abrimos a través de un marketing muy convencional. Un marketing muy convencional en el que acerca una categoría, que en este caso es el private equity, lo hace accesible y cercano, porque tradicionalmente era una cosa muy lejana. Y la tecnología lo que nos está permitiendo es, con muy poca gente, 30 empleados, abastecer a 5.000 clientes, que eso es lo que hace que los números salgan, porque hacer publicidad convencional para nichos o para segmentos de mercado no muy grandes puede ser muy caro. Entonces, la forma de poder ofrecer un producto con unas condiciones atractivas es siendo muy eficiente internamente para tener unos buenos márgenes. Y eso es básicamente lo que hacemos. Vale. No, muchas gracias. No me voy a la definición canónica de fintech y neobanco, pero la definición la consulta, en principio, estás categorizado como fintech. Nosotros somos fintech. Fintech, creo que cualquier empresa tecnológica de servicios financieros. Sí. Y la diferencia entre banca digital y neobanco, que es donde yo creo que hay una línea muy fina que ya se está perdiendo, es que el banco digital es un banco que ha digitalizado procesos, y el neobanco es una especie de entidad financiera especialista en un servicio que solía estar vinculado al pago, pero que ahora ya es mucho más amplio. Perfecto. Siguiendo con la misma dinámica, porque hablamos de accesibilidad, de cierto público, pero
la educación financiera, Ana, ¿hasta qué punto es importante? ¿Qué estáis haciendo en ello? Y permítame, aunque es otro tema un poco más alejado, pero si la parte, si quieres, más sostenible y de ESG está incorporado en vuestro discurso también. O sea, la educación financiera para nosotros es esencial porque nuestro público objetivo es los jóvenes. Entonces, para llegar a ellos, la educación financiera es básica para activar, pero luego lo vemos como algo que trabajamos a lo largo del ciclo de vida del cliente. Creemos que parte de nuestra misión tiene que ser el permitir y el ayudar a que las nuevas generaciones tomen decisiones informadas, y eso pasa por naturalizar el lenguaje de las finanzas y por acercar el lenguaje de las finanzas, ¿no? Y aquí, pues, un poco lo que creo que las teclas que creo que nos han funcionado mejor es el adaptar los formatos y el lenguaje a esas nuevas generaciones. O sea, todo lo que hacemos lo hacemos en formato redes sociales, en TikTok, con podcast, con caras conocidas e intentando, pues eso, ¿no? Acercar el hablar de dinero y naturalizar el hablar de dinero. Y en sostenibilidad, pues invertimos muchísima energía y muchísimas de nuestras iniciativas tienen la sostenibilidad como motor, porque forma parte del ADN de la marca. Nosotros queremos ser parte activa del cambio, tanto en temas medioambientales como de transformación social, forma parte de nuestra esencia, y llevamos ya muchos años invirtiendo en conservación de mares y océanos, sobre todo, en iniciativas también de reforestación y de regeneración de ríos, humedales. Bueno, tenemos pues cifras bastante ya significativas en cuanto al impacto que hemos podido generar ahí. Y si me permites, ¿no? Tenemos un proyecto que del que me siento especialmente orgullosa, porque creo que es como la simbiosis perfecta entre la educación financiera y la sostenibilidad, que es nuestro programa de emprendimiento joven, ¿no? Que de alguna forma pues vamos a universidades y a centros formativos, y lo que hacemos es permitir pues, que jóvenes y les ayudamos, les acompañamos a que creen ideas de negocio que sean viables y que generen un impacto positivo en el planeta y en la sociedad, ¿no? Y es un poco la manera de contribuir a que entre todos construyamos un futuro mejor. Muchas gracias, Ana. Alberto, ¿puedes completar un poco la respuesta? Sí. Y todo esto que comenta Ana, ¿lo medís de alguna manera? ¿Tenéis alguna forma de medirlo? A ver, totalmente de acuerdo con Ana en el concepto de educación financiera. Nosotros, como decía antes, lo tenemos muy enfocado así, y además yo, desde el punto de vista hasta emocional y personal, porque yo en mi carrera he tenido la desgracia o la suerte de ser el árbitro de muchas entidades cuando quebraron las excepciones preferentes, el famoso aquí en Cataluña, aquí en Barcelona, en Cataluña Caixa, en Nueva Caixa Galicia, y vi lo que es el drama de la educación financiera. Que la falta de información financiera genera unos dramas brutales, incluso la falta de educación financiera en los que comercializaban y, por supuesto, en los clientes. Entonces, eso es fundamental para nuestra sociedad y para el bienestar de nuestra sociedad. Entonces, en el contexto que hablábamos del ahorro a largo plazo, como también decían antes, pues la educación financiera es fundamental. De hecho, para nosotros es nuestro punto central. Además, que una educación financiera nada sesgada a la venta, sino nosotros hacemos webinars 2 al mes sobre temas técnicos. Oye, pues la gente, si quiere invertir, necesita invertir, necesita saber qué es el valor liquidativo, pues, qué es este tipo de cosas, y esa es la mejor forma que puedes hacer, tanto de captación de clientes como de reducir los riesgos de la gente, también la comercialización al final, y bueno, es absolutamente central. Gracias. Bueno, en tu caso, Pablo, si le puedes dar un giro en el sentido de cómo puedes explicar y hacer educación financiera, por ejemplo, con todos los servicios bajo, digamos, plataformas blockchain o activos digitales o incluso cripto, ¿no? Que yo creo que distribuís más de 50 monedas, ¿no? Sí. ¿Cómo le explicáis eso y a quién, ¿no? ¿O cómo enmarcáis eso dentro de vuestro, digamos, proceso de educación financiera? Sí. Bueno, nosotros también nacimos con una vocación de permitir dar acceso y democratizar el acceso al ahorro y a la inversión, y que a través de la práctica pues, esa misma acción te permita entender cómo funcionan diversos activos financieros.
y para nosotros es súper relevante. Nosotros tenemos muchas colaboraciones con generadores de contenido que bueno, realizan educación financiera y en el caso que me preguntaba sobre los criptoactivos, en nuestro caso hemos hecho una apuesta muy importante para permitir que nuestros clientes, inicialmente hace 4 años ya permitíamos la compraventa de en torno a 30 a 40 criptomonedas, pero este año, bueno, por supuesto nos hemos adaptado a MiCA y fuimos el segundo banco en España con operación en ser autorizados por MiCA tras BVA. Y recientemente hemos lanzado la wallet, que lo que permite, y era algo que nos pedía mucho de nuestros clientes, no solo que pudieran comprar y vender y se pudieran beneficiar, pero que también pudieran enviar y recibir a otras wallets, porque a lo mejor quieren realizar la compraventa con nosotros, pero prefieren tener sus criptomonedas en una wallet fría. Y eso es una de las cosas que nosotros hemos lanzado. También hemos lanzado servicios adicionales como staking, que puedes recibir recompensas al tener tus criptomonedas en la red, y también incluso una tarjeta que te permite pagar directamente con criptomonedas. Y bueno, no solo era porque nuestros clientes nos lo estaban pidiendo, sino que también consideramos que bueno, está siendo una revolución en el mundo financiero y creemos que va a ser el futuro y queremos estar posicionados. Muchas gracias. La verdad que después de escucharos, yo, vamos, diría que sois un gran dinamizador, ¿no?, al final de esta transformación, porque pues, que era impensable, ¿no?, que todo esto se ofreciera en tan poco espacio de tiempo. Ramiro, en tu caso, y pasamos ya al bloque de productos y servicios, la demanda de productos alternativos, bueno, pues casi todos los informes bueno, pues, nos arrojan, ¿no?, que está aumentando y que cada vez los clientes pues, conocen más y además son más digitales, ¿no? ¿Cómo interpretáis vosotros este cambio de comportamiento de inversor, ¿no?, y qué papel jugaría el private equity dentro de esa evolución? Pues la demanda de alternativos está creciendo porque en España hace 3 años hubo un cambio de ley que flexibilizaba el criterio por el cual un inversor particular podía invertir en un fondo de private equity, en este caso un fondo de capital privado. Y cuando esa ley entró en vigor, se anticipó que iba a haber una nueva ola, una nueva superfiesta de que muchos bancos, sobre todo bancas privadas, iban a distribuir producto de private equity de una manera un poco más amplia, más masiva, y no fue el caso. Y no fue el caso porque ninguno de los proveedores de producto alternativo del momento tenía la capacidad operativa para abastecer esa demanda. Ahí surgió la oportunidad de crear una entidad digital que facilitara el acceso a fondos de private equity. No es un producto de masas, ni mucho menos, es un producto de nichos o de segmentos, y ahí es donde Crescenta se ha posicionado y donde estamos creciendo mucho, liderando el mercado y abasteciendo a una base existente de inversores interesados y abriendo un nuevo mercado a través de la educación financiera. Lo que estamos viendo es que hay cierto viento de cola también promovido por otras entidades financieras que también están saltando a este espacio, el espacio de la inversión en alternativos, por un simple motivo, ¿no? Y mis compañeros de panel lo podrán confirmar. La mayoría de los neobancos que me acompañan tienen un objetivo principal, que es ser el primary bank de sus clientes. Ha cambiado un poco la batalla, antes era ser una entidad especialista en una cosa y ahora cada vez está evolucionando a convertirme en el primary bank. Y el proveer de producto wealth, producto de inversión y de ahorro a largo plazo a tu cliente, de algún modo te garantiza la permanencia de un cliente a lo largo del tiempo, y ahí es donde hay un interés por parte de las entidades de promover este tipo de activo, lo cual es una cosa positiva siempre y cuando se haga bien. Muchas gracias. Bien, pasamos a otra pregunta de temas de producto y servicio. Y en este caso, y Pablo, y seguimos un poco con el tema, si quieres, de activos digitales y de blockchain.
Ya la banca tradicional también, de alguna manera, lleva desarrollando los últimos 2 o 3 años ciertos servicios. Vosotros os posicionasteis y, bueno, obtuvisteis licencia con MiCA, incluso con BaFin en la jurisdicción alemana, ¿verdad? En marzo, ya a partir de marzo de este año, incluso tenéis sucursal aquí en España. ¿Cuál sería un poco el diferencial, o cómo podréis diferenciar ahora más, o ya lo sois, o cuál sería un poco los retos, ¿no?, a partir de ahora, bajo las inmensas cosas que se pueden hacer bajo múltiples modelos de negocio bajo blockchain, ¿no? Sí. Como bien dices, nosotros lanzamos operaciones en España hace 4 años, pero bajo un sistema en el cual nos apalancamos en la estructura en Alemania. Tras ello recibimos licencia bancaria completa de BaFin y este año ha sido transformacional porque ha sido un año que hemos invertido mucho en España, no solo a nivel regulatorio, porque hemos abierto sucursal en España y estamos supervisados por CNMV y Banco de España, sino porque hemos realizado una localización de producto muy relevante, ¿no? Al final, si te quieres convertir, como decía Ramiro, en el banco principal en España, pues obviamente tienes que tener ciertos servicios como puede ser Bizum, IBAN español o fondos de inversión en el ámbito de la inversión que son únicamente relevantes en España. Entonces, hemos hecho esa inversión para que nuestros clientes puedan estar con nosotros y ya no tengan ninguna excusa, entre comillas. Pero a nivel reto, uno de los principales retos a los que nos enfrentamos como empresa es que ese crecimiento que nosotros hemos tenido, a nivel operativo tienes que también seguir adaptando para seguir dando un buen servicio respecto en atención al cliente y ahora es uno de los principales objetivos mejorar la atención al cliente y seguir un poco lo que nuestra misión nos marca, ¿no?, que al final es democratizar el acceso al ahorro y a la inversión para que todos los europeos puedan construir una cartera enfocada en el largo plazo, también con foco siempre en la automatización. Y también comparto un poco lo que decía Ramiro, pensando siempre en cómo hacer esto de forma eficiente. Nosotros al final somos 600 empleados que cubrimos 10 millones de clientes en toda Europa y con muchas sucursales en distintos países. Pero siempre pensando en cómo podemos escalar de forma eficiente para que así podamos nosotros ofrecer los productos que consideramos más competitivos y a las comisiones más bajas. Cuando comentas, Pablo, el tema de escalar, que además yo creo que es una palabra que se utiliza mucho cuando hay una prueba de concepto, un caso de uso o hay algo de negocio, pero todavía efectivamente no ha escalado. Y también juega el tema de timing, que es otra palabra que se incluye y muchas veces no sé si 2 años antes, 2 después. ¿Cuál sería un poco tu mejor visión de cuándo puede escalar esto o de qué depende o cuál sería un poco el timing de que realmente esto sea una realidad mayor, ¿no?, de lo que es a día de hoy? Sí, bueno, nosotros consideramos que tenemos ciertos productos que son líderes y como puede ser nuestra cuenta remunerada y en ese caso no hay ningún reto ni tecnológico ni operativo a la hora de escalarla de por sí. Lo que nos faltaría es capacidad de distribución y que la gente la conozca, confíe y esté tranquila, ¿no?, y que entienda que nosotros somos una entidad bancaria con la misma licencia que puede tener cualquier otro banco en España y con una sucursal, lo que nos hace estar supervisados por los 2 reguladores en España y eso creo que es también lo que falta. Creo que nosotros también hemos visto una evolución que es también importante en nuestra base de clientes, ¿no? Al final nosotros somos muy digitales y cuando tú lanzas un país, pues obviamente el cliente que se va a atrever, entre comillas, a abrirse una cuenta, pues será un cliente más joven, más digital y nuestra media en los primeros meses de 2021 estaba en torno a 23 años, pero este año ya estamos en 37. De edad media de cliente y creo que es muy importante también entender cómo en estos 4 años distintos segmentos y gente de distintas edades ha apostado gran parte de sus ahorros y no todos con nosotros.
Vale. No, bueno, hablando de base de clientes, Ana, como base de clientes, ¿cómo podéis seguir siendo, digamos, diferenciales en este nuevo entorno o asegurarse seguir siendo relevantes para todos, ¿no? Yo creo que la pregunta de la relevancia y la diferenciación seguramente es una que nos hacemos todos los días, ¿no? ¿Cómo seguir siendo relevantes? Yo creo que probablemente cada uno contestaría diferente en función de su posición actual, ¿no? Y su propuesta de valor. En el caso concreto de Imagine, nosotros somos el primer banco y es algo atípico en la mayoría de los neobancos o bancos 100% digitales, tener esa posición. Es una posición privilegiada, que la mayoría de nuestros clientes tengan sus ingresos y sus nóminas con nosotros, nos permite, pues, y además podamos ofrecer ese catálogo de productos que cubre todas las familias, los productos de familia, o sea, hipotecas, préstamos, inversiones, seguros, ¿no? Tenemos todo el espectro, nos permite acompañar, ¿no? Y yo creo que el ser relevantes en cada momento vital y el acompañar de la mejor forma posible ese momento es uno de nuestros gran valores diferenciales. De hecho, se mencionaba en la introducción, ¿no? El reto es cómo ser eficientes, cómo ser digitales y mantener la cercanía. Y yo creo que nosotros en eso, ¿no? Y por tener también al grupo CaixaBank detrás, nos permite contar con la confianza de nuestros clientes, con una infraestructura muy sólida, una experiencia regulatoria ventajosa, que lo que hace también es que podamos ofrecer ese acompañamiento, ¿no? Y lo que hemos incorporado también en los últimos año y medio, ha sido un servicio de gestores especializado remoto, porque lo que vimos era que los clientes digitales pues, operan en el 99% de las veces en digital y de forma autónoma, ¿no? Pero para esa hipoteca o para según qué gestión, sí quieren hablar con una persona. Lo quieren hacer digitalmente, pero quieren hablar con un humano, ¿no? Y ese servicio adicional está siendo un valor diferencial para nuestros clientes. Y si me permite, sí, por cerrar, diría que algo también bastante único del grupo y de la propuesta de Imagine es el intentar ir un paso más allá de lo que es el producto financiero. Es decir, creemos que el valor de ecosistema aporta mucho a las personas y que cuando estás buscando una casa, probablemente la ayuda que necesitas no es solo la hipoteca, ¿no? También ese apoyo en cómo buscar la casa. Y aquí productos como los que hemos lanzado recientemente de Facilité a Casa o lo mismo con coches o con otros servicios que damos, te permite pues, ofrecer una propuesta de valor integral que hace que la experiencia del cliente sea diferencial. Muy bien. Cambiamos de bloque a bloque regulatorio, que además en la introducción se ha hablado de regulación, se ha hablado de riesgos escondidos. Teniendo aquí a Alberto, pues evidentemente que es una eminencia en estos asuntos. Quizá la primera pregunta sería, bueno, ¿qué expectativas hay sobre la simplificación realmente normativa? Porque contextualizando al final, son negocios, todas las entidades financieras al final, obtener licencias es un negocio regulado, tienes a la CNMV, tienes al Banco de España, tienes al Banco Central Europeo, hay una carga importante, ¿no? Y esto, bueno, pues muchas veces pues, no nos permite hacer determinadas cosas o ralentiza los procesos. ¿Qué nos podrías decir? ¿Cómo crees que va a pasar? A ver, sí, a la simplificación llevamos hablando muchísimo. Yo soy un convencido, bueno, yo he vivido de la regulación toda mi vida con distintos gorros, ¿no? Y estamos ahora muy involucrados en el concepto de simplificación desde la EBE, de todos lados, porque, bueno, por lo propio que decía Draghi, ¿no? de la competencia que necesita Europa y se necesita. Pero aquí creo, y es una opinión mía personal, que hay un gap importante, porque además de simplificación estamos hablando todos, la industria, los reguladores, la CNMV sacó ayer el tema pero si, valga la redundancia, simplificando, si la regulación tiene tres grandes cajones, el reporting, el capital y los procesos o los costes de los procesos, la industria tiene expectativas de simplificar en los tres y, en mi opinión, yo creo que los reguladores están pensando solo en el reporting, en un primer grado. En el caso de nuestro modelo de negocio de MyInvestor, nosotros el reporting, que esperemos que se repita, lógicamente nos afecta como cualquier otro banco, el simplificar el reporting. En el capital no tenemos demasiados problemas, porque tenemos poco crédito, tenemos pocos APRs y nuestro coeficiente de capital, evidentemente, si quieres
optimizarlo siempre, pero tenemos un 25% y no es nuestro impacto. Y nosotros en los procesos sí que también querríamos simplificación, lógicamente, sobre todo los procesos de comercialización y todo lo que es el mundo de la comercialización. Y ahí pues ya veremos, no soy muy optimista, y ahí yo un poco la estrategia que daría incluso hacia los reguladores es, en línea con lo que hablamos antes, si tú educas financieramente al cliente, puedes aligerar un poco los procesos, me refiero ahora a las regulaciones más de proceso de comercialización de clientes, que es la que nos afecta, ¿no? De la MiFID, AML, etcétera, etcétera. Pero es cierto que también tenemos que hacer una labor a los clientes de que entiendan que algunas cosas burocráticas es bueno para la sociedad, y me estoy pensando en el anti-money laundering, en la prevención de blanqueo, evidentemente. Los controles de blanqueo, que son muchos regulatorios, también son para un bien de la sociedad, y también tenemos que educar financieramente de que eso es bueno. Entonces, a ver si conseguimos algo intermedio. Ese es donde nos impacta más a nosotros y bueno, a ver qué pasa. Y ahora lo que toca es pasar a la ejecución. O sea, la industria está hablando mucho, los reguladores están hablando mucho, pero aún no se ha ejecutado nada. Y ahí lo dejo. Muy bien. Gracias, Alberto. Pero continuando un poco con la parte regulatoria / riesgos, está claro que estos nuevos modelos de negocio, donde el cliente pues, no es físico y muchas veces no sabes quién está al otro lado, con suplantación de identidad y demás, el perfil de riesgos de los bancos está virando hacia otros riesgos no financieros. ¿Cuáles podrías decir o qué preocupaciones a nivel de riesgos vienen, ¿no?, a volandas de estos procesos de transformación tecnológica, de estos nuevos modelos de negocio? ¿Cuáles serían los principales riesgos que verías ahí? Sí, ¿Preguntas a mí? Perdona. Alberto, como continuación a la parte regulatoria, Alberto, como continuación, riesgos, hablabas de capital. Sí. No, perdona, que te había entendido, Ana, perdón. No, a ver, evidentemente en la evolución que ha habido estos últimos años, los riesgos no financieros son mucho más relevantes. La ciberseguridad no es un riesgo ahora muy relevante, el riesgo tecnológico, lógicamente, el riesgo de concentración de outsourcing en jugadores como fuera del sector financiero, todo esto, y eso no se cubre con capital, no tiene ningún sentido conceptual. Eso tiene que cubrirse con digamos, aspectos cualitativos. Y, por ende, si esos son los riesgos más importantes, si ves las prioridades de los supervisores, ahora te lo ponen de lo más importante. Si esto es lo más importante, quiere decir que los financieros que se cubren con capital no lo son. Con lo cual, ahí hay margen habría margen para bajar el capital y ser más competitivo. Y también competitivo pensando en Europa versus Estados Unidos, ¿no? Esa es un poco yo creo que la filosofía y la línea que hay que tener. Si ahora, lo digo muchas veces, si en Waze nos da preciso que llegas a la plaza al Paseo de Gracia en 18 minutos, ahora también la tecnología, a pesar de que los riesgos financieros se miden de una forma muchísimo mejor. Tenemos más tecnología, tenemos inteligencia artificial, tenemos modelos muchísimo más desarrollados, con lo cual sí que hay margen para que se pudiera plantear relajar el capital versus temas cualitativos. Eso, y esa es un poco la visión y mi opinión sobre el tema. Muchas gracias. No sé si en vuestro caso, Ramiro, todo lo que sería el marco de control de riesgos, ya sea financieros o no financieros, ¿cómo lo tratáis? Para nosotros la regulación o el cumplimiento normativo es un tema muy binario. O se hace bien o se hace mal. Y hay que hacerlo bien o tienes un problema muy gordo. Entonces, conseguimos, como una de las grandes decisiones que tomamos fue incorporar a nuestro consejo a Sebastián Albella, que es el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que nos asesoró desde el principio en crear un proceso 100% digital en el que hubiera cumplimiento normativo en todo momento y así evitáramos cualquier tipo de problema.
y que esa escalabilidad estuviera garantizada desde el principio, que suele ser, el problema regulatorio suele ser uno de los principales problemas a la hora de parar el crecimiento de newcomers, ¿no?, en una industria como esta. Y luego la formación financiera honesta siempre ha sido, bajo mi punto de vista y por la relación que tengo con CNMV, que es constante, siempre ha sido algo que a ellos les ha dado bastante confort. No solamente desde un punto de vista de los tecnicismos de cómo funciona la inversión en alternativos o cómo operan los mercados privados, sino también explicar de una manera tangible, muy cercana y con mucha visibilidad cómo se están desarrollando las inversiones de nuestros inversores. Por ejemplo, hoy tenemos un caso muy chulo y es que Grant Thornton es participada de un fondo en el que nosotros hemos enchufado 2.000 inversores. O sea, es propiedad de New Mountain, que es un fondo de private equity de Nueva York, y hay 3.000 personas en España que tienen participaciones en Grant Thornton, que es una empresa. Entonces, ese tipo de contenido que creamos y ese tipo de visibilidad que damos y ese tipo de acceso que damos, también no solamente es un claim comercial muy positivo y que nos ayuda a crecer mucho, sino también se ha convertido en una palanca para la buena relación con la CNMV, porque lo que ven es que estamos velando porque haya mucha transparencia en algo muy opaco. En vuestro caso, Ana, teniendo CaixaBank detrás y con la cultura de riesgos que tiene, ¿cómo os llega? O sea, para nosotros es un tema clave y, por supuesto, estamos tanto con cumplimiento normativo como con riesgos no financieros, ciberseguridad. O sea, todas las diferentes palancas están muy bien cubiertas y ahí, pues lo que decía antes, ¿no? Tenemos el respaldo del grupo que nos permite pues, poder centrar nuestra actividad en la parte más comercial, sabiendo que tenemos toda esa solidez del grupo. Fenomenal. Pablo, en vuestro caso, y me vuelvo otra vez a la parte de blockchain, un poco más diferente, a la parte de activos digitales, aquí la parte de identificación de riesgos es bastante compleja, como decía Alberto, muy difícil de medir, ¿no?, y de calcular impactos y demás. ¿Cómo estáis tratando ese asunto? Sí. Bueno, primero de todo a nivel grupo y con todas las sucursales, creo que nosotros estamos también en constante colaboración y comunicación con los distintos reguladores. Creo que tenemos más de 25 reguladores con los que hablamos de manera casi diaria. En mi caso, al ser el director de la sucursal en España, pues yo también tengo constante comunicación con tanto CNMV como con Banco de España. Y respecto a la parte de criptoactivos, como bien dices, trae una serie de riesgos adicionales. Pero bueno, creo que Mika ahí ha hecho un esfuerzo también para marcar un poco las líneas de cómo se tienen que regular y minimizar esos riesgos. Y nosotros, con el lanzamiento de todos los productos que hemos lanzado alrededor de los criptoactivos, pues hemos estado siempre intentando entender cómo, primero de todo, vamos a cumplir con cualquier tipología de normativa, particularmente en prevención de blanqueo de capitales, que es muy importante, y bueno, entender siempre cómo nosotros, frente a ese reto regulatorio, también que sea una oportunidad, ¿no? Al final, nuestra aplicación o digamos nuestro principal canal de contacto con el cliente es nuestra aplicación y web, y al final tenemos que entender cómo todos esos requisitos regulatorios, como también decía Ramiro, pues los incluimos en cualquier parte del proceso, ya sea el proceso de alta o proceso de contratación de cualquier producto financiero. Muy bien. Creo que nos queda un minuto y no me quería ir sin preguntaros y contestando alto, medio, bajo cada uno de vosotros, porque no tenemos más. ¿Cuál pensaríais o cuál diríais que es la adopción de inteligencia artificial, agentes de inteligencia artificial más allá de machine learning y demás, en vuestras entidades a día de hoy? Alto, medio, bajo. O maduro, menos maduro, más maduro, no sé cómo. Muy alto, y hay una oportunidad brutal de entrar en wealth management con inteligencia artificial de una manera súper eficiente. Y lo estamos mirando mogollón. Muy alto también, hay mucha inversión ahí puesta. Crucial tecnológicamente y en un contexto de crecimiento, la inteligencia artificial es absolutamente crucial.
No íbamos a ser menos. También crucial a nivel de bueno, automatización de procesos, también de desarrollo. Todos nuestros ingenieros utilizan muchísimas herramientas de inteligencia artificial, como puede ser Cursor, para bueno, realizar su trabajo de forma más eficiente, y creo que aún hay mucho por mejorar. Pues nada, muchas gracias a los cuatro y nada, muchas gracias. La verdad que se nos ha quedado corto el tiempo, pero bueno, hasta aquí hemos llegado.